vamos a conversar sobre la ley de inclusión laboral, que ahora hasta este mes de enero del 2026 rige el plazo para que las empresas con 100 o más trabajadores que no puedan cumplir con el 1% de las personas contratadas con discapacidad puedan optar por realizar donaciones a fundaciones que desarrollan programas de inclusión. O sea que el plazo es enero del 2026. Vamos a conversar con Rodrigo Morena. Él es el presidente de la Fundación SOFAN. SOFAN, que quiere decir Sofía Antonia, el nombre de su hija. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy buenos días. Gracias Cecilia y Sebastián. No, gracias a ti por estar con nosotros. A ver si le damos un poquito de contexto histórico a esto, porque no es nuevo la ley de inclusión laboral, viene desde hace tiempo, pero su implementación fue progresiva y estamos llegando ya a la meta. Sí, bueno, desde el 2018 que la ley de inclusión está vigente. Quiero también aprovechar de darle el agradecimiento a Radio Cooperativa por este espacio para comunicarnos a nivel nacional. Este es un tema muy importante. Por supuesto. Yo estoy desde Yungaya, desde la región de Ñuble, trabajando con todo un equipo a nivel nacional para apoyar y colocar en el centro a las personas con discapacidad, porque, Sebastián y Cecilia, solo 3 de cada 10 personas con discapacidad en edad de trabajar lo están haciendo. Y eso es muy doloroso y es una deuda social de la cual tenemos que hacernos cargo y amerita esta comunicación con ustedes. Rodrigo, ¿y a qué se debe, crees tú, esto? Bueno, hay muchas brechas. En la educación, el sistema educativo de nuestro país no es accesible. Nosotros en SOFAN y muchas organizaciones que trabajan en esta área creemos que la accesibilidad universal es el estándar. La rampa es un ejemplo, el ascensor, también está la accesibilidad digital, la accesibilidad en los procesos y metodología educativa, porque si no hay accesibilidad no se va a dar la inclusión. Nosotros necesitamos accesibilidad para que ocurra la inclusión, y la inclusión es libertad. Libertad de elegir dónde estudiar, trabajar, viajar, practicar ocio, lo que quiera hacer. Y eso hoy día no ocurre. Entonces tenemos que hacernos cargo de eso. Ya, entonces estábamos hablando, a propósito de que tú nos contabas, en el fondo, la pega que ustedes hacen, que está realmente fantástica. Démosle un poco de contexto para que hablemos de lo que viene ahora el 2026. Pues 2018 entró en vigencia, y cómo ha sido esta implementación gradual, ¿en qué pasos vamos? Bueno, sí, entró en vigencia, llevamos 7 años, ha habido modificaciones y mejoras. También las empresas con 100 o más trabajadores deben tener gestores de inclusión laboral, planes de inclusión, distintos protocolos de ambientes laborales, etcétera. Antes de la ley de inclusión, Sebastián y Cecilia, había 0,4% de inclusión, ahora podríamos estar cerca de 0,8%. Esperamos también que las mejoras en la ley 21.690, que ya debería estar en régimen, pero faltan algunos temas por parte del gobierno, pudiera estar vigente para aumentar la cuota al 2%. Eso también es interesante, pero lo que yo les decía antes también es preocupante, porque tenemos muy baja participación laboral de las personas con discapacidad, y las empresas y los organismos públicos también están llamados a cumplir. No lo estamos haciendo bien todavía. Ahora ustedes dicen que están conscientes que por distintas razones muchas empresas no pueden dar cumplimiento a este 1%. Y de ahí está la alternativa esta de las donaciones. A ver si nos puedes explicar eso. Efectivamente, sí, hay más de 7.000 empresas que en Chile deberían cumplir. Lo que yo les decía también, Cecilia, que las entidades públicas de 100 o más trabajadores también tienen que cumplir con la cuota del 1%. Ahora, en el sector privado, cuando las empresas por razones fundadas no pueden cumplir, tienen que ser razones muy fundadas, la Dirección del Trabajo puede autorizar estas medidas subsidiarias, que es la donación. Y ahí la donación se debe realizar a organizaciones como fundaciones que tengan proyectos registrados y aprobados en el banco de proyectos que lleva el registro el Ministerio de Desarrollo Social. Y esas fundaciones estamos llamadas como Fundación SOFAN a implementar proyectos concretos de capacitación, acompañamiento y apresto laboral para lograr la inclusión laboral efectiva de personas con discapacidad. Oye, tengo una duda sobre eso que tú dices de las razones fundadas. Sí. Que claro, uno puede entender que hay algunas, no sé, pues algunas empresas que se dedican a cosas que son de repente forzadas, que para una persona que anda en una silla de ruedas o que tiene algún problema no va a poder ejecutarla, pero toda empresa tiene una administración, tiene donde sí efectivamente pueden estar trabajando en la contabilidad, frente a un computador, en fin, hay espacios a la larga en todos lados hay espacios. ¿Cuáles podrían ser consideradas como razones fundadas para que una empresa no pueda cumplirlo? Uno piensa que el abanico puede ser bastante amplio como para que lo cumplan.
Sí, Sebastián, el punto que tú planteas es muy importante. Antes se podía excusar una empresa por la naturaleza de sus funciones, pero hoy día, si en una empresa hay al menos una función, como la que tú mencionas, que se puede realizar como administrativa, ya no puede ocupar esa razón de la naturaleza de sus funciones. Entonces las empresas deben haber publicado los últimos 30 días antes de la comunicación electrónica que están obligadas a realizar hasta enero, en este caso enero de 2026, deben haber publicado las vacantes en la Bolsa Nacional de Empleo por al menos 30 días. ¿Ya? Es decir, si no han postulado personas con alguna discapacidad o las personas que postulan no tienen las competencias para el cargo, ahí pueden optar a estas razones fundadas. Y una de ellas es la donación y la otra es tercerizar y contratar servicios de empresas que tienen personas con discapacidad contratadas. Uh-huh. ¿Pero qué razones fundadas? ¿Puedes darnos algún ejemplo? Sí, ha ocurrido en las empresas que hoy día están donando, que es lo que les decía antes, lo explico con mayor detalle, que la empresa dice, ok, yo abrí las oportunidades laborales, están publicadas en la Bolsa Nacional de Empleo, pero no han habido postulantes, personas con discapacidad, que ocurre mucho, o las personas que han postulado no cumplen el perfil del cargo y no fueron seleccionadas. Entonces, en ese caso, la empresa puede optar a las medidas subsidiarias, por ejemplo, la donación. Y Rodrigo, cuando hablamos de personas discapacitadas que tengan acceso al mundo del trabajo, ¿qué tipo de discapacidad? La idea es que lo que hablaba al principio Cecilia, que existan las medidas de accesibilidad en las empresas. Lo que tenemos que preocuparnos es que, como cualquier proceso de atracción de talento, las personas que vamos a contratar tengan las competencias para el cargo, ¿cierto? Y nosotros, como entidades que vamos a contratar, debemos realizar los ajustes razonables, poder tener accesibilidad arquitectónica, física, capacitar a los equipos también, porque la principal barrera no son físicas ni arquitectónicas, son actitudinales a lo que se enfrentan las personas con discapacidad. Y también poder realizar los análisis de puesto de trabajo y las evaluaciones funcionales de la persona para poder hacer el match. Pero te preguntaba, ¿pero qué tipo de discapacidad? Porque hay distintas discapacidades. Sí, por supuesto. A eso me refiero. ¿Cómo yo como trabajador entro en el, por decirlo medio burdo, pero para que quede claro, entro en el listado de personas contratables bajo esta norma? Entiendo. Existe el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Las personas con discapacidad optan al registro, a una credencial, o también personas que tienen una pensión llamada de invalidez, ¿ya? Entonces, con eso pueden optar a que la empresa que los contrata pueda reportar a la Dirección del Trabajo y por eso dar cumplimiento a la cuota de inclusión. Generalmente las empresas, cuando publican, lo señalan en la Bolsa Nacional de Empleo o en los portales privados de empleo, señalan que las convocatorias se acogen al cumplimiento de la Ley 21.015. Entonces, todas las personas que tengan su registro nacional de discapacidad, su credencial o pensión de invalidez, pueden optar a, entre comillas, los beneficios de esta ley. Hay alguien que decide, mire, este tipo de capacidad, esta persona que tiene esta discapacidad en particular, está en condiciones de trabajar. A eso me refiero también. Vale, no, eso es muy relevante. Lo importante también es pensar que no asociemos a personas con discapacidad o por anteponer prejuicios, no pueden trabajar. Pueden hacer lo que sea necesario. En las empresas tenemos que hacer las evaluaciones funcionales y los ajustes razonables. No hay alguien que determine tú puedes o no puedes trabajar. Y también desde los contratantes, no pensar, mira, para este trabajo X necesito X personas con cierta discapacidad. No funciona así. Por eso que insisto mucho con los ajustes, a riesgo de ser majadero, con los ajustes razonables. Ahora, Rodrigo, ¿por qué el nombre de tu hija para la fundación? No, mi hija hoy día tiene 19 años, es mi musa inspiradora. Tiene alguna condición que podría ella certificar si ella lo decide, pero básicamente yo estaba en Santiago hasta el 2020, estaba muy lejos de ella, regresé a Yungay y decidí emprender con el grupo social SOFAN y apoyar a muchas personas que no tienen la oportunidad que yo tuve de estudiar, aunque me costó mucho en regiones, y básicamente estaba lejos de ella y quise volver, y de eso explotó mucha creatividad y muchos proyectos para poder aportar a la sociedad. Pero no es que tu hija tenga algún tipo de discapacidad. No, y eso nos pasa mucho, porque muchas veces nos dicen, oye, pero tú estás en esto porque tienes alguna razón, te pasó algo con la familia. No, es una motivación importante que nace para poder aportar. Y también nos sucede, como nosotros somos una pyme, tenemos 30 personas contratadas y tenemos un 15% de inclusión laboral de personas con discapacidad sin estar obligados por ley. Imagínate. Y además estamos en regiones, desde la región, así que estamos muy contentos. También hemos recibido premios internacionales en Naciones Unidas a través de Zero Project, que nos apoyó mucho para poder visibilizar esto en todo el país y a nivel latinoamericano.
Y estamos contentos porque los desafíos son grandes, pero estamos avanzando. Y recién antes de ingresar a la conversación con ustedes, nos avisaron que habíamos logrado otra inclusión laboral. Hemos apoyado a más de 135 personas que ya están trabajando este último tiempo gracias a las donaciones, y por eso es que es importante. Ya. Oye, ya lleva 7 años. Está la 21.015, tú dices que existieron avances en el camino, o sea, se metió también la ley 21.275, que es la que complementa y amplía. Ya teniendo 7 años de vida y estando llegando ya al proceso final de la gradualidad que se había impuesto a ella, ¿qué raya para la suma? ¿Qué conclusión sacas tú? ¿Funcionó realmente? ¿Todavía falta? Hay empresas que tienen ganas de buscar la trampa en este tipo de situaciones, o bien pagar las multas, y muchas empresas que a lo mejor dieran pago la multa nomás. Sí, la verdad que, Sebastián, que sí ha aumentado la tasa de participación de personas con discapacidad gracias a la ley. En Latinoamérica estamos sobre la media en Chile. Brasil nos adelanta, llevan 30 años de políticas públicas. Acá en Chile hay organizaciones que llevan más de 30 años trabajando en inclusión laboral y sin ley. Sí han habido cambios significativos. Cuando parte la ley también, desde la Fundación Con Trabajo, que hace muy buenos estudios, determinó que entre el 2018 y 2023 se registraron más de 120.000 contratos de personas con discapacidad en la dirección del trabajo. Pero ojo, en Chile hay más de 2.700.000 personas adultas con discapacidad. Igual es bajo. Y los registros de contratos que están hoy día en la dirección del trabajo son menos de 60.000. Entonces, hace poco vivimos la Teletón, que todos nos cuadramos con la Teletón y la apoyamos, ustedes también, todos los medios, la sociedad civil, el Estado, pero estamos muy bajos. Entonces, imagínense no existiera esta ley, no existieran todas las fundaciones, como Fundación Mis Talentos, que trabaja en el área educativa, y muchas otras más que están colaborando en todo el territorio para que las personas con discapacidad tengan oportunidades. Nosotros, a través de las redes sociales y en nuestro sitio web, en sofan.cl, explicamos cómo hacerlo, cómo poder capacitar, cómo poder acompañar, cómo poder tomar las medidas subsidiarias. Y todos los días nos llegan correos y mensajes por redes sociales de personas con discapacidad que llevan postulando muchos trabajos, que están llenos de certificados, pero cuando llegan a las entrevistas a veces se sienten descartados. Y las empresas, Sebastián, con lo que tú dices, nos consta que están haciendo el trabajo. Nosotros colaboramos harto con la red de empresas inclusivas de la SOFOFA, la REIN, y vemos el impulso. Creemos que tenemos que apoyar más. Y algo importante, cuando se realiza la medida alternativa de las donaciones, hoy día también eso cambió y se promueve, y está la obligación que solo dones hasta el 50% a una sola fundación. Es decir, se promueve desconcentrar, apoyar a más fundaciones. Claro. Y una de esas tiene que ser de regiones. Por eso es que es importante el desarrollo del territorio. Ustedes con Radio Cooperativa llegan a todo el país, y el mensaje también es apoyar la descentralización, la participación femenina. Ajá. Y hacernos cargo de la inclusión. Quería saber si ustedes tienen testimonios o reciben, digamos, un feedback de personas que han sido contratadas, ¿cierto?, con algún tipo de discapacidad, han sido contratadas, pero en el ejercicio mismo del trabajo, al interior del trabajo, empiezan a tener problemas o de discriminación o de que les pagan menos o algo por el estilo. Sí, lamentablemente sí. Y eso que se paga menos, Cecilia, se ha mejorado. Antes hasta hace poco tiempo, se podía contratar a personas con discapacidad intelectual por bajo el sueldo mínimo. Y en el Parlamento había parlamentarios y parlamentarias que estaban convencidos que estaba bien. Eso cambió, hoy día no rige. Luego, en los puestos de trabajo, claro, imagínate las personas sordas. No manejamos bien la lengua de señas chilena, cuesta comunicarse. Hay muchas organizaciones que están haciendo capacitación, incluido nosotros en esa área, pero lo actitudinal es terrible. Y hay personas que están contratadas para un perfil de cargo y después terminan haciendo papeleo porque nadie sabe dónde ubicarlos y cómo tratarlo y cómo referirse, porque no tenemos educación en la gestión del cambio para la cultura de inclusión. Entonces, por eso estamos trabajando, y un mensaje importante, si me permiten, es que las empresas nosotros también tenemos una área de comunicaciones en SOFAN. Las empresas no debemos seguir esperando que lleguen personas calificadas, porque yo le hablaba al principio que hay una brecha educativa. Tenemos que hacernos cargo de la capacitación. Claro. Y lo que tú dices, para evitar esa discriminación, se trabaja con acompañamiento en el lugar de trabajo. Y eso es súper importante. Uh-huh.
Y ahora, apoyar a los compañeros también de las personas con discapacidad, porque hay mucha falta de información. Incluso puede haber hasta bullying. Y hemos conocido casos, ¿se acuerdan? De cuando se dio a conocer ese video de algo que había ocurrido en un lugar de trabajo donde a una persona con TEA, ¿era? Sebastián, ¿te acuerdas? Que le pegaban. Sí, claro. Sí. Claro. Sebastián, tú ibas a preguntar algo. No, iba a preguntar, es que mencionaste lo de la Teletón, que estáis muy fresquito, que se juntó mucha plata y que nos pasa un poco eso de que nos definimos. Me acuerdo que Julito Martínez siempre lo decía, campeones mundiales de la solidaridad, es como una monserga que se plantea. ¿Qué reflexión haces tú ante eso? ¿Será cinismo? ¿Será comodidad? ¿Qué es lo que en tu experiencia del trabajo en este tema, qué es lo que ves tú a propósito de eso? Bueno, lo que pasa es que llevamos muchas décadas, muchos años, vivimos y crecimos con un concepto de caridad, donde la discapacidad estaba asociada a donar y no hacernos cargo, y que las personas con discapacidad eran sujetos de caridad. Hoy día tenemos el concepto de que son sujetos de derechos. Entonces crecimos, yo en mi caso tengo 44 años, crecimos con esa cultura del donar, y hace poco, 10 años, 5 años, nos hemos dado cuenta en la sociedad que son sujetos de derechos. Y además, desde el punto de vista de las empresas, hay evidencia de que aumenta la productividad, disminuye la dependencia de los subsidios del Estado, el clima laboral mejora. No son superhéroes, no van a venir a cambiar todo. Son personas que requieren y merecen oportunidades y tenemos que estar preparados. Y la Teletón hace un tremendo aporte, yo insisto. Si ustedes analizan, Sebastián y Cecilia, el foco comunicacional de las campañas en los últimos años y los videos audiovisuales que se hacen para la campaña también son con enfoque de derechos, no de caridad como era antes solamente. Claro. Lastimeros, ¿cierto? Eso ha cambiado. Y eso ha sido un poco lento también en nuestra sociedad y por eso tenemos que hacernos cargo y agradezco a Cooperativa este espacio porque permite concientizar sobre la importancia de los derechos de las personas con discapacidad, sobre el derecho al trabajo digno. Imagínate poder tener los ingresos para comprar tus cosas básicas, tu alimentación, y además gastan mucho en alimentos. Sugiero una campaña en los temas de los remedios, gastan mucho en tratamiento y en medicamentos. Bueno, te damos las gracias, Rodrigo Morena, presidente de la Fundación SOFAM, a propósito de esta ley de inclusión laboral hasta enero del 2026, y las empresas que tengan razones fundadas y para no contratar personas con discapacidad pueden optar a donaciones. Más información ahí donde tenías tú, ya lo dijiste, el sitio web, ¿no? sofam.cl. Muchas gracias. Gracias a ti, que te vaya muy Rodrigo, bien. Gracias. Chao. Felicitaciones por la pega. Gracias, Sebastián. Gracias, Cecilia. Chao. Chao.